tal amigos? Bienvenidos a la música y los músicos. Aquí estamos en Canal 4 Chajarí, como cada semana, para charlar con algunos de los tantos buenos y grandes artistas y defensores de lo nuestro que tenemos en la provincia y en toda nuestra región cultural. Hoy vamos a charlar con un músico, poeta, estudioso, historiador, le gusta mucho la historia, docente, guitarrista, Omar Pelcer. Con un falso bienestar que no llega nunca al pueblo, nos contaminan el alma, nos envenenan la sangre. El buen te devuelve el eco que el sojal quiere callar. Y se escucha la llamada, paren ya de desmontar. Por un camino de espina viene el canto popular, con un grito en la garganta, paren ya de fumigar. Ay, polquita, dame el rumbo que guía a la humanidad, de salvar a nuestra tierra de la codicia sin fin, que será de nuestros hijos, de los nietos que vendrán, sin el agua, sin la tierra, sin un lugar donde vivir. Como les decía recién, amigos, hoy vamos a charlar con uno de los grandes artistas entrerrianos, esos que permanentemente están defendiendo lo nuestro, toda la vida, sí, ¿no? Toda la vida, poeta, guitarrista, músico, intérprete, compositor, docente, le gusta mucho la historia y la investiga y la defiende, nuestra historia. Claro, estoy hablando de Omar Pelcer. Omar, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo te va? Tanto tiempo y un gusto poder tomar contacto con vos. Hola Gustavo, la verdad el gusto es mío, un placer escucharte, de estar en tu programa y bueno, compartir un momento lindo por acá. Omar, vos naciste en Talita, ¿no? Yo nací en un lugar que se llama El Talita, sí, es un pequeño distrito, ahí nomás al lado de lo que era la Encierra, demasiado, digamos, unos dos leguas más o menos demasiado. Ahí nací yo, un lugar donde arranca nuestro monte, nuestros montes, los primeros vestigios de monte, realmente monte entrerriano, de la selva de Montiel, mal llamada selva de Montiel, Palma Caranday, La Petiza, Ñandubay, Algarrobo. Bueno, allí en un rancho muy humilde, allí nací yo, ¿no? El techo de la cocina, yo siempre cuento, era de Palma Caranday. Ajá. Y uno podía ver las estrellas de noche y ver el sol de día, pero cuando llovía ni una gota caía, ¿no? Mirá. Esa propiedad que tiene la Palma Caranday de que parece que fuera una canaleta, ¿no? Bien techado, es realmente un lujo. Bueno, en ese lugar nací yo. Qué lindo. ¿Y cómo te llegás a la guitarra? ¿Cómo llegás a la música? ¿Cómo llegás a la expresión nuestra? Bueno, es un cuento importante. Mirá, yo vengo de una familia, bueno, los Pelcer no son muy musiqueros, ¿no? No hay antecedentes de los Pelcer, pero sí, por la parte de mi madre, los Perlos. Los Perlos los 5 hermanos de mi mamá eran todos guitarreros, y algunos también acordeonistas. Y a su vez, por el lado de mi abuela, los Benedetti, también casi todos músicos, ¿no? Y todos de la zona de Maciá. Así que bueno, en ese ambiente me crié, ¿no? Entre guitarras amanecidas, guitarreros de boliche, guitarreros que acompañaban algún acordeón, de tocar en algún baile.
solamente uno de mis tíos, el Agustín Totti Perro, que también hacía de todo tipo de música, pero le gustaba mucho la parte folclórica. Y en algún momento tuvo la posibilidad tuvieron un dúo en principio con otro amigo, con Rosenberg, después con el Beto Gómez, que después fueron integrantes de los Montaraces, ¿no? Cuando Juan Carlos Angelino deja el conjunto por razones de hacer el servicio militar y después ya no retorna, mi tío ingresa a los Montaraces y bueno, y hace todo un camino de música que hicieron los Montaraces, ¿no? Dentro de la provincia y fuera de la provincia, y bueno, después fueron a probar suerte a Buenos Aires. Bueno, le pasó lo que le pasa a muchos de los provincianos que van allá. Y bueno, y hoy está de regreso en Gualeguaychú, todavía es uno de los únicos tíos musiqueros que me quedan vivos, ¿no? Agustín Perlo, el Toti Perlo. Ahora, indudablemente a vos los Montarazes te tienen que haber marcado, porque marcaron a muchos. Los Montarazes hicieron huella, ¿eh? No, por supuesto. En Maciá nosotros, después de muy chiquito, mi mamá con algún problema de salud, después que me tuvo a mí, que era el tercer hijo, tuvimos que trasladarnos a Maciá, pero nunca dejamos el campo. Yo me crié en el campo, o sea, yo me crié arriba del tractor, arriba del caballo. O sea, tengo esa simbiosis por el campo, por el monte fundamentalmente, y por la gente que vive en esos pagos. Así que nunca me alejé de ahí. Pero bueno, el estar en Maciá me dio la posibilidad. Los Montaraces crearon allí junto con Pocho Vittori y con Darío Pauloni, otro querido amigo, muy amigo de mi papá. Ellos crearon la Rinconada Nativa, Los Montaraces se llamaba. Donde se hacía música, se cantaba, ellos ensayaban. Y bueno, y yo era chico y yo me arrimaba a escuchar, ¿no? Sí, y ahí tuve la posibilidad de conocerlo a Víctor Velázquez, bueno, a Lugo Millán, a Próspero Chávez, bueno, a tanta gente conocida y querida, ¿no? Que marcaron un rumbo. Y precisamente vos hablabas de la historia. A mí, el primer libro que me acercan, así, muy gurí, había que leerlo, decía Darío Pauloni, léete estos libros. Y nos arrimó primero Ramírez de Vázquez y después el libro de Ricardo López Jordán, Aníbal Vázquez. Ese fue el primer libro donde yo empecé a descubrir que la historia no era lo que me estaban contando en la escuela, ¿no? Absolutamente. Y ese fue el acercamiento, digamos, a la historia, el primer acercamiento, digamos, ¿no? A esa historia entrerriana, a esa otra cosa que no se contaba en esa época, ¿no? Estoy hablando del año 60, ¿no? 60. Pero cuando vos nos decís que empezaste a descubrir que la historia no era la que te contaban en la escuela, ahí ya no podés abandonar lo nuestro, porque el día que te das cuenta de eso, ves que la historia es otra cosa absolutamente y empezás a indagarla. Sí, por supuesto, uno empieza a buscar libros, en esa época no había internet tampoco, ¿no? Uh-huh. Así que empieza a buscar libros, empieza a encontrar otro rumbo y empieza a compenetrarse con el hombre entrerriano, con su lucha por la revolución y después por el federalismo, en fin, toda una vida de idas y venidas, y que donde Entre Ríos fue protagonista siempre, ¿no? Sí. Ahora, vos llegás a la guitarra, pero vos no sos un guitarrero, sos un guitarrista. No, yo soy guitarrero No. Yo creo que sos guitarrista. Bueno, yo me considero guitarrero, digamos, porque soy un guitarrero que aprendí mirando. Aprendí mirando de mi tío, porque además mi mamá no era muy amiga de que yo fuera músico, ¿no? Uh-huh. Tenía
tenía 5 ejemplos, digamos, tenía 5 hermanos, algunos muy bohemios. Entonces, seguramente no quería una vida parecida a esa, ¿no? Entonces, medio que no. Recién a los 12 años pude comprarme la primera guitarra y tocaba la guitarra media escondida, ¿no? Mi abuela, que era media cómplice, cuando mis tíos se iban, yo agarraba la guitarra, ¿no? Bueno, así aprendí, mirando y tocando. Y tocando mucho, porque uno dice, sí, pero no, porque vos sos de oído. Como que si uno no estudiara de oído, en realidad tiene que estudiar mucho más, ¿no? Porque el esfuerzo es mucho más, hay que mirar, hay que recordar eso, después ir y tratar de volcarlo sobre el diapasón, en fin, todas esas cosas. Después de grande estudié un poquito de música, sí, pero ya grande. Pero tuve la suerte de que no tenía muchas mañas, digamos, esas que uno aprende el guitarrero, de sacar el dedo para arriba, de cómo tocar con todos los dedos, de no agarrar la púa. Bueno, todas esas cosas me ayudaron a que parezca un guitarrista, pero en realidad soy un guitarrero. Yo diría que sos un guitarrista y fino para tocar y acompañarte, pero además en lo que te acompañas, no te equivocás, porque vos cantás siempre poesía que tienen que ver con lo nuestro, que tienen que ver con nuestra historia, con nuestra identidad, con la vida de ese hombre que contaba. Hoy te criaste en el campo, hermano, la vida del hombre que vive ahí, que allí nació y allí creció, y estás contando eso siempre sobre los escenarios. Es muy valioso. Bueno, esa es la idea, ¿no? Tampoco me creo artista, digamos, ¿no? Nunca tuve la idea de ser artista, simplemente empecé a tocar la guitarra, a cantar, la vida me llevó a Nogoyá a estudiar en algún momento, y de estudiante me encontré con Juan Manuel Alfaro, por ejemplo. Éramos compañeros de escuela, ellos iban al Nacional, nosotros íbamos a la técnica, y otro amigo, primo del Aldo Muñoz, que un día me lo presentó. Yo era alumno de segundo año ciclo básico, desde esa época me conozco con el Aldo, ¿no? Y ahí también, bueno, eso fue otra experiencia que me ayudó a formarme, bueno, llegar con guitarra nogoyá en esa época y cantando alguna chamarra. Yo cantaba algunas cosas de Pocho Vittori, por ejemplo, La Nogoyacera, un tema muy conocido de Pocho. Te fuiste con la creciente del arroyo Nogoyá, y eso le llamaba la atención porque nadie lo cantaba por ahí, ¿no? Claro, claro. No se había escuchado nunca. Entonces, bueno, eso también me abrió las puertas de amigos y de bolichos que íbamos a visitar y que conocíamos y serenatas que dábamos en Nogoyá, ¿no? Ahora, vos me nombraste, me diste 3 nombres: Pocho Vittori, Juan Manuel Alfaro, el Aldo Muñoz. Al lado de todos esos hermanos, no tenés más remedio que formarte como entrerriano. No hay otra. No, seguro, sí. Tuve la suerte, digamos, ¿no? de estar ahí, de haber encontrado esa gente, amigos, que nos criamos juntos, o sea, con el Aldo leíamos juntos historia. Y él me guiaba: mirá, tenés que leer tal cosa, o vamos a leer tal otra, o tomá esto, mirá lo que encontré, ¿viste? Nos íbamos contando las cosas. Y bueno, esa es mi historia, como arranqué en la música, ¿no? Y la idea siempre fue eso, hacer música de la que a mí me gusta. No puedo hacer nada que no sea que a mí me gusta, ni puedo musicalizar, digamos, ¿no? Cuando hago música, el tema tiene que haberme llegado, ¿no? Por algún lado me tiene que llegar para que yo pueda componer, si no, no me sale nada. Claro, pero vos elegiste el camino más difícil, porque ese es el camino más bravo para llevar lo que vos sentís, llevar a los escenarios, lo que vos sentís, lo que vos has vivido, lo que han vivido y viven
gente como uno, gente común como uno, que no Sí, viaja a por Miami a cada rato, ni mucho menos, ¿no? No, claro, Ese es el camino más difícil. no, claro, eso es, bueno, ese camino lo elegí sin desviarme y con mucho trabajo. También después conocí mucha gente muy trabajadora de la cultura, con quien estuve siempre cerca. Por ejemplo, en Maciá lo tenía al negro Mendieta, a Rubén Mendieta, un maestro alberdino que él se llevaba el mundo por delante, es decir, haciendo cosas. Y yo aprendí de él, de cómo se manejaba, cómo había que hacer las cosas, cómo había que gestionar. Y, y eso me llevó también a ser más que músico y guitarrero, también ser un gestor cultural, gestar cosas. Y me llevó a estar en cultura mucho tiempo, algunos dos periodos, en Tala, en el pueblo que adopté después de andar por otros lugares. Estuve estudiando en Nogoyá, después me vine a Tala a estudiar. Intenté seguir ingeniería, pero fue imposible por razones económicas. Yo soy técnico mecánico electricista. Eh, y, y de ahí me fui a Los Conquistadores, ahí nomás al lado de Tupac. Estuve trabajando más de un año. Cuando llegué a Conquistadores no había energía eléctrica todavía y yo era electricista. Así que yo fui a hacer instalaciones eléctricas. O sea que me hice de tantos amigos y tantos conocidos y tanto, le guardo un gran cariño a ese pago, ¿no? Y de ahí, bueno, después ya volví a dar clase en la escuela técnica donde yo me había recibido, donde me llamaron porque necesitaban gente preparada y que hubiera tenido experiencia de trabajo. Yo toda la vida trabajé en lo que estaba estudiando. A medida que estudiaba, ya trabajaba. Así que, bueno, fui a parar a la escuela donde me había recibido y allí me jubilé, ¿no? Después de 31 años de servicio. Estoy ensillando mi overo, el del buen trote chasquero. Voy a hacer un viaje largo. Preciso pingo ligero, en el tiempo era redonda, por defender sus ideales, marcharon siguiendo al jefe. Toditos los orientales marcharon siguiendo al jefe, toditos los orientales, y fue la única vez que fuimos tuitos iguales. Ahora, curioso, hay algo curioso. Yo te escuché una vez decir a vos que vos nunca habías pensado en ser artista. Ahora, realmente te equivocaste, porque por más que no hayas pensado, saliste artista. Sí, claro, ¿no? Porque mi pasión era la educación, de la que comí, de la que viví, de la que vivo hoy. Mi pasión fue la educación y la música era lo que me alimentaba el alma, digamos. Así que fue eso. Y la posibilidad de conocer gente, que alguien te invite a un festival y que después te inviten a, qué sé yo. Yo estaba en la escuela primaria, en la escuela secundaria en Nogoyá, y un día me invitaron a cantar a LT27, que en esa época recién había salido LT27. Me invitaron a cantar y bueno, era una cosa impresionante para uno en esa época. Sí. Bueno, y después tuve la suerte, un día unos amigos me decían, che, vamos a ir a Chajarí.
vamos al festival internacional. Y yo le digo, ¿a qué voy a ir? No, tenés que ir como solista. Nosotros vamos a ir como dúo, unos muchachos de Vaso y de Villa Mantero, que me conocían y... No, ¿qué voy a ir? No, vamos. Marchamos en tren a Chajarí, el año 80. Y bueno, tuve la suerte de ganar como solista vocal, en el año 1980 en Chajarí. Bueno, desde ese momento, bueno, ahí empecé a pensar que podía hacer algo, que podía llegar un poquito más allá de lo que yo pensaba, pero nada más, ¿no? Tampoco le dediqué mucho tiempo, ¿sí? Siempre el tiempo que podía, ¿no? A la música, y después cuando me dediqué a gestionar la cultura, eso también te lleva para atrás en la música, porque estás trabajando para los demás mucho tiempo y le dedicas muy poco tiempo a lo tuyo, ¿no? Sí. Omar, lo mencionamos a Aldo porque fue una personalidad y creo que sigue siendo dentro de la poesía y la cultura nuestra, ¿no? Aldo Muñoz. Estás grabando por grabar un disco con poesía de Aldo, algo que vos ya has musicalizado antes, algún poema de Aldo Muñoz, pero ahora meter toda obra de Aldo y tuya allí es importante también. Sí, claro. En realidad, bueno, yo pasé 15 años sin grabar, dedicado a la educación y hacer otras funciones que me gustaban simplemente, porque las hice porque me gustaban. Dar un poco más de lo que yo sabía, de todo lo que aprendí en la vida como educador de técnica, seguí un poco de tiempo, así que en 2009, cuando me estaba jubilando, grabé Por eso vengo, y ahora pasaron 15 años sin grabar. 15 años sin grabar nada, y bueno, así que me puse a grabar. Ahora que estoy, ¿cómo diría? Jubilado. Después del 2009 me jubilé, pero ahora recién me jubilé, digamos, de la parte educativa. Entonces, me puse a grabé esto que también tiene que ver con Aldo, ¿no? Derrota. De derrota en derrota. Es un tema de Aldo que yo seleccioné para ponerle el nombre al disco. Y bueno, hago 2 temas de Aldo muy importantes, de Derrota en Derrota y Está grabando en París. Pero a su vez, era tanta las ganas que tenía de grabar, que seguí grabando y grabamos, bueno, todo un trabajo para el Aldo, que también lo tenía pensado hace mucho, pero bueno, nunca se daba la posibilidad. Así que estamos grabando un trabajo íntegro que está dedicado a Aldo Muñoz, pero que he invitado amigos que lo han musicalizado también a Aldo. Así que va a estar Ariel Maidana, va a estar el Turco Abdala de Nogoyá, va a estar Miguel Ramírez de Victoria, y bueno, Carlita Santamaría va a estar con el saludo, ya que no lo podemos hacer grabar. Tenemos un saludo grabado para el Aldo y diciendo cómo lo conoció, bueno, contando un poquito de su historia con Aldo Muñoz, con quien también seguramente somos los 2 que más hemos musicalizado a Aldo Muñoz, Carlos Santamaría y yo, en cuanto a cantidad de temas, ¿no? Y mucha poesía que el Aldo a veces la recitaba, pero que nunca la grabó, que son temas inéditos que están ahí. Yo tuve la suerte ahora, en este último tiempo, de juntarme. Primero me junté con la biblioteca del Aldo. Un día me dijeron, bueno, llévalo. Así que, bueno, tengo un tesoro hermoso ahí en mi biblioteca. Y segundo, ahora había 2 archivos de Aldo, un poco que tenía su familia y otro poco su pareja, la última pareja que tuvo Aldo Muñoz. Y bueno, ambos me dieron el archivo. Un gran compromiso para mí, pero bueno,
Apenas nos encontramos con 4 libros así armaditos como para editar. Más lo que hay suelto, para que tengan una idea, digamos, ¿no? Entonces, bueno, de ahí hemos sacado algunas cosas, musicalizamos otras, y algunas otras cositas más. Y bueno, va a ser un trabajo dedicado al Aldo, con temas que de algunos amigos que le han dedicado después de su muerte, le dedicaron unas cosas que lo pintan de alma, de cuerpo y alma al Aldo. También lo hemos grabado. Bueno, va a ser un trabajito muy, muy interesante para recordarle al amigo. Y capaz que con los recursos que saquemos de esa grabación podamos empezar a editar algunos de esos libros que están guardados para que todo el mundo tenga acceso, ¿no? Ojalá que así sea, o más que ojalá, así va a ser. Así va a ser. No Sí, tengo seguramente. duda. Yo de cualquier manera estoy digitalizando todo para que tenga acceso cualquiera después. Pero la idea es tenerlo en libro, ¿no? Claro. Tenerlo. Es otra cosa el papel. Sí, claro. Omar, la última. ¿Haces un balance de tu vida? ¿Pensabas en lo que contabas? Y como yo digo, hay que tener siempre un trabajo para comer todos los días y después la música es para vivir todos los días, ¿no? Pero para comer hay que tener otro trabajo. Ahora, ¿qué balance haces vos? Porque vos tenés una vida muy rica, muy interesante para observar, para prestarle atención, el camino, el elegido, la idea, seguir la senda, que no es tan sencillo. ¿Qué balance haces vos? No, yo tengo un balance absolutamente positivo de mi vida, de la posibilidad que me dio la vida de tenerla, ¿no? Porque a veces las cosas no se dan. Y uno tiene, por supuesto que uno le pone su impronta, pero vos le podés poner todas las ganas que quieras, pero a veces las cosas no se dan. Así que tuve la suerte, primero, de tener una familia que me apoya, que me acompañó toda la vida, mi señora que me acompaña siempre, en todo lo que encaro, digamos. Y bueno, los hijos míos grandes ya, todos formados, profesionales, algunos siguiendo, no la música, pero por lo menos hacen arte, hacen teatro. En fin, por ese lado familiar, excelente. Y, y en cuanto a mi formación, a lo que yo di en educación, di todo lo que tenía que dar. Nunca me guardé nada. Estuve en todos los frentes. Fui delegado gremial, estuve peleando siempre por la educación pública, fundamentalmente por la educación técnica. Tuve la suerte de formar a enorme cantidad de docentes técnicos para la formación profesional, de haber estado trabajando a nivel nacional por la educación técnica, de haber sido parte de la sanción de la Ley de Educación Técnico Profesional, que fue un paso importante de sacar de la abstracción que tenía la educación técnica después de los 90, de la nefasta Ley Federal de Educación y de toda la destrucción de la industria. Nosotros formábamos técnicos y no sabíamos para qué en esa época, porque no había trabajo. Y sin embargo, bueno, la educación técnica volvió a tener su lugar, su espacio, tener escuelas nuevas, tener equipamiento, tener herramientas. Bueno, y todo eso lo dio la ley, y uno fue parte, y uno puso también, yo puse letra en la ley provincial de educación. En cuanto a la educación técnica, siempre me estoy refiriendo, ¿no? Es mi especialidad. Así que en ese sentido hice todo lo que tenía que hacer, llegué a ser director de educación técnico profesional sin cobrar un peso, porque hay que decirlo. Hay gente que dice, no, pero vos fuiste director. Sí, hermano, pero yo fui de jubilado allá a ser director. Perdiendo plata. Pero tenía ganas de hacerlo, es decir, cuando uno tiene ganas, esa es mi idea, ¿no? Claro, es así. Y como músico nunca cobré. Esa es la verdad. O sea, si había músicos que cobraban y capaz que me preguntaban, y yo, mirá, si los otros cobran, me voy a cobrar, si no, no.
porque yo no soy artista, es decir, esa era mi idea, ¿no? Así que bueno, y en la música, bueno, con que le guste a mis amigos lo que yo hago, y supongo que hay mucha gente que sigue apreciando este tipo de mensajes. Sí, señor, sí, señor, así es, sin Y que ninguna sea duda. considerado un músico más dentro de la provincia, dentro de los grandes músicos que tenemos nosotros, de ser considerado, qué sé yo, por Carlito Santamaría, con quien nos llamamos casi todos los domingos, estamos hablando, charlando, me cuenta cosas. Él llegando allá a su parte final de su vida, 2 dedos que no le responden, me contaba la otra semana, sin poder componer, me decía, casi compuse 4 temas y ya no voy a poder componer nunca más. Bueno, esas cosas que me ha dado la vida, de haber conocido de muy chico a Linares Cardoso, y conocerlo bien, digamos, ¿no? Cómo se comportaba, cómo era su ser, y cómo era como entrerriano, y cómo era escucharlo un ratito y era salir insuflado de entrerrianía, de ganas de hacer cosas. Eso tenía Linares, ¿no? Su mensaje era llegador. De tenerlo a Víctor Velázquez acá a 2 cuadras, viviendo también en su última etapa de la vida, que haya llegado aquí al Pago, de conocer tanta gente, ¿no? Y haber hecho cosas, qué sé yo, cosas importantes, hacer la vivaqueada criolla en Don Gonzalo, reivindicar nuestra historia, haber hecho el único homenaje en vida a Osiris Rodríguez Castillo con la Frontera, haber hecho grabar a 30 músicos de nuestra provincia que nunca habían podido grabar, qué sé yo, haber hecho cosas importantes junto con una cantidad de amigos, de músicos, de voluntades que se unían para defender nuestra cultura popular. En fin, yo creo que he hecho todo lo que he podido y seguramente tengo bastante más para dar y en eso estoy. Te iba a decir, seguís haciendo. Quédate tranquilo que seguís haciendo y mucho e importante. Por eso decía al principio que tu vida es una vida interesante para mirar, para analizar, para copiar, porque tomaste la senda y la seguís caminando, más que caminando, la vas prolongando a la senda de lo nuestro. Así que te agradecemos mucho, Omar. Primero por poder charlar con vos, que nos hayas regalado estos minutos, pero además te agradecemos por lo que hiciste y por lo que haces, por lo nuestro, porque así nos beneficiamos todos. Y si nos beneficiamos todos, entonces la cosa es superlativa realmente. Te mando un abrazo muy grande, hermano. Nadie se salva solo y juntos somos un montón. Y cultura popular tiene que estar, está defendida por un montón de horcones y un montón de gurizada que sigue nuestro ejemplo, vida. Y bueno, no quiero ser ejemplo de nada, pero creo que tengo la idea de que uno va marcando algún caminito que a lo mejor puede servir para otro. Sin ninguna duda que es así. Un abrazo grande, Omar. Querido, gracias por el reportaje, un saludo grande a toda tu audiencia, a la gente de Chajarí, a los espectadores que tanto quiero. Muchas gracias. A ese terriano tan hermoso y tan querido. Muchas gracias. A Omar Pelcer. Es un personaje para escuchar, para seguir, para imitar en muchísimas cosas que ha hecho y que sigue haciendo por lo nuestro, por nuestra historia, reivindicar cosas que si no se quedan perdidas y ir tomándolas y subir a los escenarios o visitar partes de la provincia para ir contando esas cosas, compartiendo esas cosas. Creo que es valioso. Omar Pelcer. Con él charlamos hoy. De derrota en derrota vengo andando. No me detienen las guerras que perdí. Soy mal arriau si tocan a mi tierra. Y si muero, renazco pa' seguir.